emocionales que batallan contra el alma. Señor, queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente. Pido que tú estés iluminando mis pensamientos, todo lo que sea para tu gloria y para edificación de mi vida y la de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. En 1678, Juan Bunyan escribió un libro que tal vez, espero que, o por lo menos hayan visto la película. ¿Saben de cuál se trata? El Peregrino. ¿Escucharon hablar? ¿Vieron la película? Sí, Creo que no es un llamado, sino una necesidad, una obligación que un creyente al menos una vez en su vida haya leído, y más aún al principio de la vida del creyente debería leer el libro o ver la película y cada tanto volver a verla. El progreso del peregrino es una novela que describe las luchas y los confrontamientos y los problemas que vive a diario un creyente. Creyente es el cristiano, mejor dicho, es el personaje principal de la novela. Pasa por el pantano de la duda, se enfrenta al gigante del desaliento, pasa por la ciudad de la vanidad, de repente camina con otro personaje que es fiel, donde fiel pierde su vida, y así otras situaciones que se van describiendo durante el peregrinar, de donde salió la ciudad de la destrucción, que fue llamado a salir ahí. Evangelista, que es otro personaje, le habla, le lleva la palabra de Dios, le lleva hacia el camino y llega a la ciudad celestial, que es nuestro objetivo. Pero en esas situaciones hoy quiero ver el tema específicamente, o concentrarme un poquito especialmente sobre las situaciones que vivimos los creyentes, que son el creyente verdadero que batalla en un ambiente adverso. Los creyentes verdaderos batallan en un ambiente adverso. Primero quiero definir lo que sería creyente verdadero. Definiendo a los creyentes verdaderos, parece una contradicción. ¿Puede haber creyentes que no sean verdaderos? ¿Hay algún creyente que no sea verdadero? Ustedes saben que la Biblia dice que sí. Vamos a 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun. Pablo dice que existen aquellos que se llaman hermanos, pero no son hermanos. Por implicación, no son hermanos. ¿Quiénes son? Los que viven, los que practican, los que son o son por definición avaros. Son ladrones, son borrachos, por definición. No puede haber un hermano borracho, un hermano avaro. Eso sí es una contradicción de términos. Esos son los creyentes falsos. Los que están, se llaman, pero no son. Pero Pedro, en nuestro texto que leímos hoy, habla a los hermanos, habla directamente a los amados. Vieron que al principio dice amados. ¿Quiénes son? ¿O cómo podemos identificar esos creyentes verdaderos? En primer lugar, que se llaman, que son hermanos, no que se llaman hermanos, sino los que son hermanos. El término
amados, que ahí aparece en nuestra versión Reina Valera, en todas las Biblias en realidad, pero nuestra se traduce como amados, viene del término agapetos, y se puede traducir o se traduce también en otras versiones como la palabra de Dios para todos, amados hermanos en Cristo, porque es un grupo especial a quienes está escribiendo Pedro, amados hermanos en Cristo. La Biblia en lenguaje sencillo dice queridos hermanos, y ustedes tendrán otras versiones que tal vez cambian el término, pero se refiere a creyentes verdaderos, no los que se llaman, sino los que son, los que practican. Ahora, ¿de dónde viene ese término de hermanos que usa la palabra de Dios para todos, hermanos en Cristo, o el lenguaje sencillo? Ya en el Antiguo Testamento, entre hebreos o a los hebreos se llamaban entre sí hermanos, pero el que más podemos encontrar que se refiere a hermano es al Señor mismo. Si vieres a tu hermano, si tu hermano, todas esas palabras, frases que el Señor usó definiendo a los peregrinos que estamos circulando como hermanos. Bueno, hay una iglesia que se define como los hermanos con mayúscula, ¿no? Pero todos, en realidad, los creyentes somos hermanos, y Cristo mismo ya definió a que tu vecino en el peregrinar es un hermano. Lo que más me llama la atención es que cuando Ananías va a la casa donde estaba Saulo y él estaba ya 3 días sin comer y tomar y estaba orando, ¿qué le dice Ananías? No le conocía a Saulo, lo único que sabía es que vino a matar y a encarcelar a los que estaban ahí en Samaria. ¿Qué le dice? Hermano Saulo, porque el Espíritu Santo le había dicho: este ya es un hermano, él está orando, él ya es salvo, ese es tu hermano. Entre otras cosas, la definición de los diccionarios, especialmente el de la RAE, dice que son hijos de un mismo padre espiritual. ¿Quiénes son hermanos? Hijos de un mismo padre espiritual. Claro, no andamos diciendo hermano a cualquiera que vemos en la calle, no es así, espero que no. Sin embargo, o sea, al tener nuestros hermanos verdaderos con los que tenemos comunión, hay distintos o hay clases entre hermanos y hermanos. También quiero mencionar esto. Dijimos quiénes son en nuestro título de esta mañana, esta parte, estas secciones, definiendo a los creyentes verdaderos. ¿Quiénes son? Pero también dentro de los creyentes hay creyentes y creyentes. Por ejemplo, 1 Corintios 8:11 habla del hermano débil. Él ya no es un hermano idólatra, un hermano mentiroso, un hermano ladrón, sino un hermano débil. Ese sí está dentro de la categoría de hermanos. 1 Corintios 3:11 habla del creyente o el hermano carnal. Está dentro de la categoría como creyente, no es una contradicción, pero es carnal, vive en la carne, es contrario espiritual. Y en 2 Tesalonicenses 3:6, algo que por ahí no nos puede gustar, dice el hermano desordenado. No estén hablando en voz alta. Podríamos agregar otra categoría, el hermano que expresa lo que siente. Hay 3, por lo menos lo que la Biblia está diciendo acá, 3, el débil, el carnal y el desordenado. Pero es hermano. ¿A quiénes de esos 3, o al súper espiritual, la cuarta categoría, vamos a poner el súper espiritual, yo no estoy ahí? ¿A cuáles de esos está hablando Pedro
en el texto que recién leímos? A todos, a los 4, a todos, y especialmente a los primeros 3. ¿Cómo definiríamos en segundo lugar un creyente verdadero? Para definir o para darnos cuenta si soy o estoy dentro del grupo de los creyentes verdaderos, es que mi ciudadanía no es terrenal. Sabemos de las luchas y de los trámites, conocemos a alguien seguramente para que tuvo que hacer para conseguir una doble ciudadanía. ¿Sí? Y bueno, pero en el caso nuestro, toda esa lucha, la construcción, la obtención de esa ciudadanía la hizo el Señor, la recibimos por fe. Pero el creyente verdadero se aferra de que no es ciudadano de la tierra, es ciudadano celestial. Efesios 2:19 lo leyeron esta mañana, lo leyó Fátima. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El creyente verdadero no solo se siente, es ciudadano de otra patria. Está inscrito, tiene documentación, tiene la visa, tiene todos los documentos que se necesitan, el pasaporte, sellado, ciudadano del cielo, ciudadano de los cielos. Y estos ciudadanos celestiales, ¿a dónde van? ¿A dónde esperan ir? Ir a esa patria donde pertenecen. Segunda de Pedro 3:13 dice que esperamos, anhelamos, deseamos cielos nuevos y tierra nueva. Es ahí donde queremos ir, es ahí donde vamos. Es ahí donde iba Cristiano en la novela de Juan Bunyan. Pero dijimos que los creyentes verdaderos viven en un ambiente o batallan en un ambiente adverso. ¿Qué es lo que hace adverso a ese ambiente? Primero, adverso o contrario es porque, lo menciona el texto de 2 de Pedro, son extranjeros y peregrinos. Hay un problema para los extranjeros y peregrinos, no en todos los países, pero hablando ahora físicamente, en la realidad, en la mayoría de los países, los lugares, hay un problema para los extranjeros. Es un ambiente más que adverso, es hostil. Pero nosotros, en el caso espiritual, somos extranjeros y peregrinos. Y quiero analizar esas dos, o hacer una comparación entre los extranjeros terrenales, los extranjeros creyentes, los que somos ciudadanos del cielo, y de los peregrinos aquí en la tierra, y los peregrinos que están yendo al cielo. ¿Qué es lo que le hace adverso? Es porque no está en su patria. La primera vez que salí del país fue cruzando, como decimos el charco, ¿no? Cruzando el puente. Y yo estuve haciendo memoria y realmente yo tuve miedo de que algo no esté bien, que me dejen preso ahí y yo no tenga cómo defenderme porque no estoy en mi país. Es algo distinto a lo que yo vivo. Es más, miraba todo con desconfianza. La vida para el extranjero suele ser muy dura. Es explotado. No tiene o tiene pocos derechos. No puede reclamarlos porque no es ciudadano de ese país. Recientemente y tristemente habrán oído esa noticia de esas dos nenas que se tiraron del balcón, y parece ser porque eran extranjeras, no eran ciudadanas, y le hacían bullying por no ser de ese país donde estaban viviendo. El extranjero tiene problemas.
tiene problemas, tiene un ambiente adverso o contrario a él. Hay muchos otros ejemplos. Pero quería definir un poco más o leerles la definición de adverso, que es contrario, que es enemigo, que es desfavorable, opuesto materialmente a algo o colocado enfrente de. Enfrentado, exactamente. Por ejemplo, estos días se están hablando mucho de del clima adverso para el campo. El campo está produciendo no sé cuánto porcentaje menos en Argentina porque tiene un clima adverso. Primero la sequía y ahora heladas tempranas. ¿Escucharon eso, sí? El clima le es adverso. Bueno, manteniendo un poco eso en mente, el cristiano, por nuestra situación, estamos en un clima adverso. Estamos en un ambiente adverso. Incluso surge porque se mantiene como extranjero. Porque es lo que normalmente hace un extranjero cuando va a otro país. Primero, el idioma trata de mantener las costumbres. Bueno, por eso a veces nuestros abuelos mantuvieron costumbres e incluso el idioma de donde venían, y de lejos se lo podía ver. Ah, ese es un gringo, un alemán, un italiano. Se identificaban como extranjeros y no les importaba que le llamen gringo, alemán, extranjero. Pero que suele haber esa tentación a veces de querer rápido aprender y de que no nos identifica como extranjeros. Para no sufrir el bullying, para no sufrir los problemas, las adversidades que enfrentan los extranjeros. Pero espiritualmente, tenemos que nosotros aprender el idioma del mundo, aprender las costumbres del mundo para que no nos identifiquen como extranjeros. ¿Es eso lo que Pedro está diciendo acá? Os ruego, o hermanos míos, os ruego como extranjeros, depende de la versión, extranjeros y peregrinos. Ustedes son extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros porque no compartimos los mismos gustos ni los mismos objetivos que comparten los no creyentes o comparte el mundo. En segundo lugar, el clima se hace adverso, o la situación, el ambiente es adverso porque somos forasteros. Ahora, imagínense, problemas tienen los extranjeros, tanto más un forastero. Ustedes saben o entienden lo que es un forastero. Es lo mismo que peregrino. Un forastero es que no tiene lugar fijo, no tiene morada fija, no es parte de ningún lugar, se está mudando constantemente, no tiene compañía de amigos y familiares. Muchas veces la encuentra en otros forasteros. Vieron que, y es cierto, es más fácil hacerse amigo de otro que está de viaje que alguien del lugar donde estoy pasando. ¿No les ha pasado que en el colectivo, por ejemplo, viajando, ¿a dónde vas? A Iguazú. Ah, yo también voy a Iguazú. Qué bueno. Y ya empezamos a charlar, nos hicimos amigos. Amigos, entre comillas, ¿no? Nos empezamos a conocer. Los forasteros buscan compañía de otros forasteros porque los que también están yendo a la misma ciudad. El creyente verdadero se siente sapo de otro pozo porque es forastero. Cuando en el ambiente mundano el creyente verdadero se siente, cuando estamos en un ambiente mundano, el creyente verdadero se siente sapo de otro pozo. Como decimos acá, no sé si en todo lugar se dice esa frase. Los peregrinos y extranjeros tienen necesidades, pero tienen un privilegio y oportunidad de confiar de que Dios nos va a proveer para esas necesidades. Es más, cuanto más nos mentalizamos en que somos extranjeros y peregrinos, más vamos a confiar en que cualquier necesidad y cualquier adversidad que se presente, Dios
que dijo que no te desampararé. Estaré con ustedes, dijo Jesús, hasta el final. Ese nos va a suplir nuestras necesidades. El peregrino y extranjero no puede ni debe aferrarse a su entorno. Amigos, relaciones, cosas materiales. Estos días charlando con un amigo que se había mudado, me dijo, ¿sabés lo bueno de la mudanza? ¿Qué es? Yo le dije. Tirás un montón de cosas que ni sabías que tenías. Alguien se riega porque se mudaron hace poco. ¿Es así o no? ¿Qué pasaría si hoy tengo que mudarme al cielo? ¿Cuántas cosas tendría que deshacerme en mi vida? ¿De cuántas cosas yo estoy aferrado y cosas que ni siquiera sé que están en mi vida? O incluso a veces el Espíritu Santo me toca y busco una excusa para escabullirme y no quiero deshacerme porque me estoy haciendo más ciudadano de la tierra que ciudadano de los cielos. Y en tercer lugar, la vida del creyente, aparte del verdadero, estamos hablando del verdadero creyente que definimos en el primer punto y que vive en un ambiente adverso en el segundo punto, la vida del creyente, además de todo eso, es un campo de batalla. Y acá entramos en algo personal. A los problemas de los extranjeros y peregrinos o forasteros se agrega que en nuestra vida como verdaderos creyentes o creyentes verdaderos hay un campo de batalla. Fíjense y volvemos a leer el texto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y advenedizos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra vida se transforma en un campo de batalla. Y lo describe como una realidad, no dice, bueno, si tienes poca fe, si eres un creyente débil, tu vida va a ser un campo de batalla. Hay deseos del hombre viejo que están en nosotros que batallan contra nuestra alma. ¿Por qué es un campo de batalla? Y lo vamos a ver en 4 puntos. El primero, que el enemigo es real. ¿Cuál es el enemigo? Hay versículo 11. ¿Identificaron? Los deseos carnales. El enemigo del creyente, además de otros enemigos, pero acá nos enfocamos en el campo de la batalla diaria. Que yo, y voy pongo yo adelante, no porque quiero, sino a mí me pasa que es todos los días, y a veces todos los días la misma lucha. Hay algo dentro de ese campo de batalla que el enemigo es real. No me acuerdo ahora quién, hay una frase que a veces pongo en estado, y la hermana también pone, es que nuestro peor enemigo soy yo mismo. Algo así es la frase. Esto no es metafórico, no es una lucha de una novela, sino que es real. Romanos 7:22 al 25, Pablo lo describe de una manera bien gráfica. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me despierto, me arrodillo y empiezo a orar y estoy así en comunión con el Señor, comiendo mi día, abro la Biblia, estoy describiendo un caso de cualquier creyente, ¿no?, que comienza su día. Y de repente escucho algún grito. O bueno, salgo de mi casa, voy a mi trabajo y comienza esto. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra mí, la ley de mi mente, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros.
que me hace decir, agrego yo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mi muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay una batalla y esa batalla tiene un enemigo real. Por supuesto, cuando hay una batalla tiene que haber un enemigo. No podemos luchar sin saber contra quién estamos luchando. Es contra nosotros mismos, el pecado original que debemos luchar. Y está bien definido, bien expresado cuáles son esos deseos carnales que dice Pedro en Gálatas 5, 19 al 22. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La lucha es no practicar tales cosas. La lucha es contra mí mismo, contra mis deseos carnales. Ahora, ¿está la lucha? ¿Está el enemigo real? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Que batallan contra qué? Contra el alma. La batalla es contra nuestra alma. Hay una versión que me gusta como lo traduce la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, contra su nueva vida de creyente. Contra su nueva vida. Batallan, esos deseos batallan contra nuestra nueva vida. Contra nuestra nueva ciudadanía. El objetivo es apuntar contra nuestra alma. Hacernos sentir miserables, hacernos sentir derrotados. Ese es el objetivo de esos deseos que tenemos. De esos deseos que nos llevan a hacer lo malo. Luchamos contra todo lo malo que aparece en las redes, en la televisión, incluso en el ambiente donde estamos. Pero no es el ambiente, sino lo que despierta en nosotros. Alguno puede decir, no, yo puedo estar en cualquier ambiente, no me afecta. Bueno, será un creyente súper espiritual, pero estar en el ambiente que empieza a despertarte esos deseos carnales donde te empezás a... Ese es el objetivo. Satanás, los deseos de la carne van en contra. Satanás usa los deseos de la carne para ir en contra de nuestra alma. Y en tercer lugar, hay un ataque real. Dijimos que hay una lucha. El objetivo es el alma del creyente y hay un ataque. La palabra que usa Pedro acá dice batallan. Si bien la Biblia en otros lugares habla de la lucha del cristiano, que enfrentamos una lucha, pero Pedro va es mucho más expresivo y más duro con ese problema que nosotros enfrentamos diariamente. Batallan contra el alma. Hay una batalla. No es una lucha en un ring donde hay un referí o no me acuerdo cómo se llama en ese caso, no es referí, que va guiando y le va diciendo, no, pará, no le mates. No es una lucha así. Es una batalla para ganar terreno, para, si es posible, hacerte o hacerme sentir miserable. La idea de batalla es, esa palabra que está traducida como batalla es servir en una campaña militar. Por ejemplo, lo que está haciendo Rusia contra Ucrania, está haciendo una campaña militar para invadir, para apoderarse de ese país.
Eso es lo que quieren hacer nuestros deseos carnales. Estamos asediados por deseos pecaminosos. ¿Y cuál debería ser mi respuesta? Vamos entonces, la respuesta del creyente es abstenerse. ¿Cómo suena? Dice acá. Ahora sí, le vuelvo a leer completo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro objetivo en ese campo de batalla? Abstenerse de esos deseos carnales. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice, hermanos, absteneos de toda clase de mal. Esto no está dando margen a que coqueteemos y decimos hasta dónde puedo, hasta dónde aguanto, a ver cuánto hoy no peco lo suficiente, o no peco. Jesús fue tan directo que dijo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala. Y si tu pie, también. Es radical, no, me abstengo, me retiro. No quiero eso, no quiero la ira, aunque lucho todos los días contra la ira, no quiero la ira. No quiero la pereza, no quiero todos esos deseos que me están en batalla contra el alma, no quiero eso. Yo me quiero abstener, quiero salir de esa. Todo eso batalla contra mí, lo que batalla contra mi alma, debo abstenerme. No les demos oportunidad. Cortar por lo sano. ¿Saben dónde viene esa frase? A los que son acá enfermeros o están en eso. ¿Saben qué significa? En la Edad Media no había antibióticos y cuando había una infección cortaban por lo sano. Cortaban por lo sano. No voy a ser más gráfico, pero ustedes ya saben a qué se refiere. Ahí donde duele todavía o donde todavía está sano, ahí había que cortar. Era una pierna, era una mano, un pie, cortar por lo sano. Abstenerse es cortar por lo sano, alejar todo, luchar contra eso es abstenerse. No salimos a buscar, a ver la ira, la voy a buscar para luchar. Ella viene a mí. Yo no salgo a buscar, no quiero decir, enfoquen ustedes el pecado que por ahí más luchan, o el deseo carnal. Él viene a atacarme y ahí es donde yo tengo que abstenerme. No permitamos, como escuché esta semana una frase que me quedó de un político, la habrán escuchado tal vez ustedes en la noticia. Él dijo, cuando estaban hablando de la situación narco que vive Rosario, Santa Fe, él dijo, bueno, ellos han ganado. Imagínense un gobernante que diga eso. No permitamos, no lleguemos a ese punto. Y bueno, la verdad que mis deseos carnales ya han ganado. No. Todo lo que me lleva a pecar debe evitarse. Y hasta donde puedes, porque si no, dijo, creo que Pablo lo dijo, si no sería necesario salir del mundo. Para terminar, los creyentes verdaderos batallan en un ambiente adverso. No estamos de vacaciones. ¿Cómo va nuestra vida de peregrino? ¿Cómo está nuestra vida de extranjero
como fueron los resultados de tus últimas batallas. Las mías yo sé, las tuyas debes analizar. ¿Te has abstenido? Dice el comentario de Jamieson, Brown y José, como Sansón en el regazo de Dalila. ¿Conocen esa historia, sí? Como Sansón en el regazo de Dalila, el creyente que se entrega a las concupiscencias, ya han sido cortados los rizos del poder que los mantiene separados de los deseos de la carne y del mundo, de los cuales o del cual ha hecho voto al aceptar al Señor. Hermanos, abstengámonos contra toda especie de mal, los deseos de la carne. Amén.